muy buenas. Terminó la última carrera ya de esta temporada 2020, que bueno, por lo menos hemos podido tener carreras en este año tan complicado, pero bueno, como es la última, ¿no? Y bastante especial y con bastantes detalles, es verdad que no fue una carrera apasionante, está claro, y bastante monótona, bastante aburrida, pero sí que hubo detallitos que merece mucho la pena analizar, ¿no? Especialmente el porqué de este de repente tremendo rendimiento de Verstappen por encima de los dos Mercedes, y además bastante por encima, es decir, los Mercedes apenas tuvieron posibilidad de batirle, así que en este análisis nos vamos a centrar en eso. De todas formas, algunas cosas pues las mencionaremos por arriba, ¿no? Más allá de esta parte alta de la tabla, pero bueno, nos vamos a centrar en esta parte, como siempre, con todos los gráficos que tú también tienes disponibles. He seleccionado solo unos cuantos, no los vamos a mirar todos porque, bueno, ya sabes que hay muchísimos, que de todas formas yo te los dejo a ti, que los subo de forma totalmente gratuita y sin ningún problema para que todo el mundo los vea, así que si quieres profundizar tú en cualquier análisis o quieres echarte un vistazo, pues tienes los gráficos completos, en la descripción te dejaré el enlace. Así que bueno, yo como digo, pues he seleccionado algunos, vamos a hacer un análisis con pizarra, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, pues básicamente este es el lap chart que teníamos inicialmente, es decir, cómo fueron evolucionando, ¿no? Todas las posiciones a lo largo de la carrera. Y hombre, pues está claro que lo que más llama la atención es esto, ¿no? Que al final, pues estas tres posiciones de Verstappen, Bottas, Hamilton se mantuvieron durante toda la carrera, es decir, no hubo ni un solo cruce. Luego, entre la cuarta y la quinta, pues sí que hubo uno, es decir, aquí, y luego ya Albon pues se mantuvo. Es verdad que luego ya Norris pues sí que se mezcla aquí, hay más cruces por aquí, pero lo que más llama la atención, ¿no? Sobre todo si nos vamos a centrar en ver por qué Verstappen era más rápido que los otros dos Mercedes, que de lo que va esto, pues fíjate que lo primero que hay que tener en cuenta es que las posiciones se mantuvieron durante toda la carrera, absolutamente. Y si vemos la distancia hacia el primero, es decir, qué distancia separó a estos tres pilotos, incluso he añadido aquí a Albon porque al final de la carrera también se vio como Albon llegaba hasta Hamilton y bueno, parecía que esto ya era cosa de que Red Bull era mejor que Mercedes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el porqué, ¿no? De esta diferencia o incluso de por qué Albon se acercó tanto a Hamilton en estas últimas vueltas, porque si te fijas, un poco antes de la vuelta 40, incluso la vuelta 40, la distancia era tremenda, es decir, ten en cuenta que de aquí a aquí hay 5 segundos y de aquí a aquí otros 5, entonces, bueno, pues esto casi 10 segundos lo separaban, un poquito menos, pero luego fíjate cómo Hamilton se va separando de Verstappen, que es la línea de arriba, es decir, la distancia de Verstappen con el primero, pues evidentemente cero porque él es el primero, y como ves, pues se van alejando Bottas, se va alejando Hamilton por aquí también, y Albon, sin embargo, en estas últimas 20 vueltas aproximadamente, prácticamente se mantiene, ¿verdad? Con algunos altibajos, ¿no? Pero bueno, se mantiene ahí a una distancia casi constante de Verstappen, mientras que Hamilton se va alejando de Verstappen y por tanto acercándose a Albon. Entonces, ojo, porque se dijo, no, porque Hamilton está jugando un poco con él, de ahora levanta y luego va a apretar y ya tal. Pues hombre, la realidad es que las últimas vueltas, o incluso las últimas 20 vueltas, se fue alejando. Si no hubiese tenido esta tremenda distancia, ojo, porque Hamilton podría haber sufrido bastante. Y Bottas un poco más de lo mismo. Es verdad que aquí tiene algunos momentos puntuales en algunas vueltas en las que remonta un poco, pero se vuelve a venir abajo rápidamente. Y fíjate aquí cómo aumenta la distancia de una forma tremenda, ¿no? Entonces, está claro que fue durante toda la carrera. Y en el primer stint, que fue hasta aquí, ¿no? Que aquí fue cuando sale el Virtual Safety Car y todo eso, por eso como que se acercan todos un poco, se juntan ahí todos, pero como que en las primeras vueltas, fíjate como todos se van alejando también de Verstappen, incluso Albon, por supuesto, incluso Albon se aleja más rápido, ¿no? que los otros dos, entonces está claro que no fue algo puntual de la carrera, está claro que no fue algo de Verstappen saca mucha distancia y luego mantiene, sino que es que durante toda la carrera le fueron sacando ventaja, ¿no? Incluso Bottas dijo, ha habido algunos momentos en los que he intentado alcanzarle y tal, pero no, los neumáticos no daban más de sí, el coche estaba claro que no tenía el ritmo y demás, y es que está claro, ¿no? Aunque si tú ves que durante toda la vuelta, o sea, durante toda la carrera, perdón, Verstappen está manteniendo un ritmo constante y tú no eres capaz de alcanzarlo, pues hombre, está claro que su coche o su rendimiento, por lo que sea, está siendo mejor que el tuyo, ¿no? Y luego, pues bueno, si vemos un poco esto, ya a modo de resumen de toda la evolución de posiciones, ¿no? Ya sabemos que estas se mantuvieron, estas dos tuvieron un cruce, luego Sainz se mantiene también en su posición, luego las siguientes 5 posiciones, pues sí que hubo alguno, pero digamos que no se mezclaron con esta zona, sino que entre ellos 5 se mezclaron un poco y luego la última, bueno, pues ahí ya sí que hubo más mezcla, ¿no? Entre Ferrari, que bueno, daría para otro vídeo sin duda, pero aquí ya, para no hacerlo demasiado largo nos vamos a centrar únicamente en los Mercedes y luego pues tenemos aquí a los Alfa Romeo, perdón, a los Williams, a Haas, entonces bueno, pues es un poco el resumen de la carrera, ¿no? Y al final pues si te fijas, el que más posiciones ganó fue Ricciardo y solo ganó 4, o sea, algunas carreras
por las que se ve que hay pilotos que ganan a lo mejor 8 posiciones, 10 posiciones y algún piloto que sale muy atrás y luego remonta, pero es que aquí no tuvimos ni eso, o sea, no es que bueno, las 3 primeras posiciones, pues bueno, se mantuvieron, ¿no? Como vemos aquí, tampoco hubo gran cosa, pero en la zona media hubo alguien que remontó muchísimo, con muchas peleas, ¿qué tal? Sino que en absoluto, es decir, aquí en la zona media, pues estos sí que se mezclaron y hubo algunos adelantamientos buenos, algunas peleas puntuales bastante buenas, incluso la de Norris con Albon al principio, la primera vuelta, bastante interesante, pero realmente no hubo ni siquiera remontadas épicas, ¿no? Porque fíjate como aquí, pues los que más posiciones ganaron, Ricciardo con 4, Raikkonen con 3, Magnussen con 2. Bueno, pues tampoco tiene gran cosa, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Porque realmente ni siquiera las estrategias de carrera dieron de sí, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es verdad que parece que hay bastante disparidad, ¿no? Porque ves aquí como hay 6 estrategias diferentes en total, que puedes decir, bueno, no está mal, ¿no? 6 estrategias diferentes, pero realmente las dos protagonistas fueron estas. O sea, el de pasar de blando a duro, quien salió con el blando y quien pudo salir con medio, pues poner el duro y hasta el final. Es verdad que hubo aquí, ¿no?, un par de pilotos que salieron con el duro y pusieron luego el medio y se acabó, otro que salió con el duro, puso medio, no le terminó de funcionar y tuvo que poner otra vez el medio, pero vamos, que realmente las dos protagonistas podríamos decir que son estas. Una parece que mejor que la otra, pero al final esto es una media de las posiciones que ganaron, ¿no? Entonces, bueno, pues en total, en una valoración global, puedes decir, pues mira, pues está claro que la mejor estrategia fue esta, ¿no? La que está aquí coloreada en rosa, que fue pasar de duro a medio y a medio. Pero bueno, es una media basada en un único dato, entonces bueno, esto al final es una estadística, ¿no? La estadística no es información, que ahora, bueno, la vida en general nos abordan con estadísticas y datos y eso realmente no es información, ¿no? Pero si lo pones en un contexto más amplio y demás, pues puedes entender realmente dónde viene esto. Entonces, básicamente, pues está claro que esta fue la mejor, pero solo la puso un piloto, luego esta, que solo la pusieron 2 pilotos y era quien podía salir con el duro en medio, así que las dos grandes protagonistas pues las tenemos aquí, que de media no se llegó a ganar ni una posición y esta de media se perdió una posición. Así que como ves, pues es que las estrategias tampoco dieron de sí, ¿no? Como tal. ¿Y por qué pasó esto? Porque en esta vuelta, aquí antes de la vuelta número 10, salió el Virtual Safety Car, todo el mundo entró, como ves aquí, bueno, excepto Ricciardo que lo tenemos aquí, los dos Ferrari que están aquí y Magnussen, pues todo el mundo paró aquí. ¿Por qué? Pues porque Pérez tuvo que abandonarnos, sabemos que, bueno, pues por desgracia en su coche se paró, no daba más. Así que bueno, Pérez se despidió de una manera bastante terrible, la verdad, al menos de Racing Point, ojalá que no de la Fórmula 1, pero bueno, el caso es que por culpa de ese abandono, pues tuvimos aquí el Virtual Safety Car, todo el mundo paró y como paras aquí y quieres que te aguante toda esta vuelta, pues solo te queda la opción de poner el duro. Y por eso, como ves aquí toda esta parte gris, ¿no?, que representa al final el neumático duro, pues casi el 75% de todas las vueltas, es decir, de la suma de todas las vueltas de todos los pilotos, se dieron con el neumático duro. Lo del blando lo podíamos esperar, es decir, que apenas un 5% de la vuelta se den con el neumático blando, lo puedes esperar, porque bueno, tampoco va a durar mucho más. Es decir, estos pilotos que estaban obligados a salir con el neumático blando, que solo eran 4, pues sabes que bueno, a lo mejor no paras aquí, pero paras aquí, entonces tampoco tenía mucho más esto. Si no hubiese salido ese Virtual Safety Car, que luego terminó siendo un Safety Car total, pues bueno, pues a lo mejor hubiésemos tenido un poquito más, pero realmente tampoco hubiese sido una gran diferencia. Así que bueno, lo que sí hubiese cambiado mucho es este porcentaje, ¿no? Con 21,5% se dieron con el medio, porque los que salieron con el medio, en vez de apurar hasta aquí, como fue el caso de estos 3, pues hubiesen venido a lo mejor hasta aquí, o bueno, a lo mejor no tanto, pero sí a lo mejor pues 2/3 de la carrera, un poquito más, apurando el neumático medio por si acaso el duro no funciona. Entonces, bueno, pues este porcentaje sí que hubiese sido bastante más alto, o incluso más equilibrado con el neumático duro, pero nada, como salió el Virtual Safety Car aquí, todo el mundo entró, todo el mundo puso el duro y al final pues las estrategias se basaron en entrar con el Virtual Safety Car, poner el duro y hasta el final. Un poco sí que fue tema de, bueno, de estrategia, pero más tirando a conservación de neumáticos, ¿no? Que al final, bueno, pues es lo que hizo todo el mundo. Es verdad que Bottas y Hamilton pues intentaron en algunas vueltas, al menos lo que ha dicho Bottas, intentar apretar un poco más aunque desgastasen más los neumáticos y así apretar la Verstappen, pero realmente no es lo que pasó o no es lo que podían hacer realmente, porque si vas a destrozar tus neumáticos luego vas a tener que volver a parar y te va a ganar la posición sobrado. Así que tenían mucho más que perder que ganar, yo creo, aquí los Mercedes, así que como veis, pues esto calcaron. Así que bueno, si nos fijamos en lo que son los ritmos con cada neumático, porque algo muy típico en la Fórmula 1 actual es que un equipo va muy bien con un neumático, pero cambia a otro y resulta que van fatal. Y no es exactamente lo que le pasó a Verstappen y a los Mercedes, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Ricciardo y Magnussen como los más rápidos con el neumático medio, pero porque lo pusieron en su último steam. Ves aquí que 3 de 3 y 2 de 2, Ricciardo y Magnussen. Entonces, de los que lo pusieron al principio, que bueno, tenemos estos 3 pilotos de aquí, pues Verstappen hace
un ritmo aproximado de 1.42.5, Bottas 1.42.7 y Hamilton 1.43, 1.54. Entonces, Verstappen en ritmo, es decir, en esas apenas 8 o 9 vueltas que dieron con ese neumático medio, ya le estaba sacando una ventaja de unas 2 décimas por vuelta, y a Hamilton más aún, unas 6 décimas por vuelta, un poquito más, en ritmo constante. Es verdad que fueron solo apenas no dieron ni 10 vueltas con esos neumáticos, entonces no es un ritmo muy largo, o sea, no es un stint muy largo para calcular el ritmo, pero está claro que Verstappen iba notablemente más rápido. Y si luego nos fijamos en el neumático duro, vemos que prácticamente se repite o incluso se agrava. Verstappen el más rápido con estos neumáticos duros en su último stint, 2 de 2, Bottas y Hamilton también en ese stint 2 de 2, incluso Albon con ese stint 2 de 2, pues vemos como Verstappen hace un ritmo de 1.41.4 casi 5, luego Bottas unas 3 décimas y media más lento que Verstappen, y Hamilton pues 3 décimas, casi 4, ¿no? Prácticamente más lento. Entonces, es verdad que aquí Bottas y Hamilton tenían casi calcado los ritmos, pero realmente seguían muy lejos de Verstappen. Es decir, más que Bottas acercarse a Verstappen, se acercó a Hamilton. Entonces, esa ventaja la seguía manteniendo. Es decir, aquí Verstappen a Hamilton le sacaba 6 décimas y aquí le sacaba 4, pero en un stint ya bastante más largo, en un stint en el que, bueno, tienes más, digamos, más margen para controlar un poco la carrera, porque cuando estás a lo mejor a 3 segundos, pues dices, bueno, aprieto un poco más, aunque dejaste los neumáticos, para sacar un margen un poquito más amplio. Pero cuando ya tienes un margen de a lo mejor de 15 segundos, pues ya no aprietas, ya simplemente controlas y se acabó, ¿no? Reduces un poco el ritmo y es lo que haces. Y luego Albon, que al final de carrera parece que se estaba comiendo a Hamilton, si nos fijamos en lo que es el ritmo general, en ese último stint, realmente sí que estaba por debajo. Bueno, estás prácticamente calcado, ¿no? Pero si Albon hubiese encontrado ese ritmo a lo mejor en las primeras vueltas del stint y no en las últimas, o al menos no solo en las últimas, sino en todo el stint, pues esto no hubiese sido así, sino que Albon tendría un ritmo a lo mejor incluso por encima de Bottas, porque el de Hamilton y Bottas eran prácticamente calcados. Entonces, como veremos más adelante con el tema de los ritmos, pues está claro que Albon en las últimas vueltas se despidió al menos de esta temporada en su Red Bull con unas vueltas tremendas, pero no en el primer stint, y por eso al final, si calculas el ritmo global en el último stint con el neumático duro, pues te sale un ritmo un poquito más lento, ¿no? O al menos calcado a los Mercedes, cuando está claro que en las últimas vueltas iba más rápido. Entonces, ya para entrar un poquito más en detalle, quiero que te fijes en el esquema del circuito, porque las trampas de velocidad se miden aquí, la del primer sector, es decir, al final del primer sector, que tienes, digamos que máxima importancia la carga aerodinámica, porque vienes de esta serie de curvas que son bastante rápidas, es decir, vienes aquí en curva y te miden la velocidad en este punto. Luego en el segundo sector tienes esto, es decir, pura velocidad punta porque vienes de esta recta. La trampa de velocidad, por cierto, está aquí, es decir, punto de máxima velocidad del circuito, que es este, porque esta recta es eterna. Entonces el punto de máxima velocidad lo tienes aquí, y luego al final del tercer sector está aquí, que es prácticamente un poco aerodinámica, sí es verdad, pero a lo mejor incluso, sobre todo, tracción, ¿no? Que el coche traccione bien, arranque bien después de las frenadas de las curvas, porque está justo después de esta zona un poco más lenta, de las 20-21. Entonces, final del primer sector, carga aerodinámica, trampa de velocidad, velocidad punta, final del segundo sector, velocidad punta, y tercer sector, tracción y un poco aerodinámica. Entonces, con eso, si te fijas, en la velocidad punta tenemos algo muy curioso. Velocidad máxima del circuito, velocidad en trampa de velocidad, Hamilton y Bottas los últimos, Verstappen un poquito por encima, apenas 1 o 2 km por hora más rápido. Pero es curioso porque es verdad que no tuvieron que adelantar a nadie, no tuvieron DRS, pero sí que tuvieron gente a la que doblar. Entonces puede ser que no coincidiese la gente que doblaron en esta super recta y ahí ganaran velocidad. Puede ser perfectamente, y eso lo explicaría, porque fíjate que la velocidad punta de Ricciardo son 336 km por hora, casi 37, mientras que ellos son pues en torno a más de 25 km por hora más lentos. Entonces probablemente esté influido por temas de DRS o por rebufos y demás, pero al final lo que vemos es que están bastante atrás, incluso por detrás de Verstappen, que su situación era la misma. Y en clasificación vimos como en la recta el Mercedes sacaba muchísima ventaja al Red Bull, al menos de Verstappen, en cuanto a velocidad punta en esa recta. Entonces, que luego en carrera nos encontremos esto, pues nos hace pensar que efectivamente tenían un poco capado ese motor Mercedes. Ya no solo por el tema de Pérez, porque ya vimos como en las primeras vueltas también Verstappen sacó muchísima ventaja, así que yo creo que desde el principio de la carrera tenían capado. Dijo Toto Wolff al final del Gran Premio que tuvieron que como capar, ¿no? Un poco la energía que da el MGUK, digamos que esta entrega eléctrica, ¿no? Del extra de potencia eléctrico que tienen,
porque no se fiaba mucho que fuese a aguantar toda la carrera y demás, y entonces si nos fijamos en esto, pues está claro que aquí había algo capado, ¿no? De hecho, si tú dices, en vez de usar, o incluso en vez de almacenar X energía, tienes que almacenar menos, lo que pasa es que se te acaba al final de la recta, que es cuando mides la trampa de velocidad, ¿no? Porque si te fijas, pues estaba aquí al final de la recta. Entonces, si tienes poca energía o tienes que integrarla muy poco a poco, está claro que cuando llegues aquí apenas vas a tener energía. Si los demás pilotos tienen mucha más, pues entonces pueden hacer marcar una velocidad punta en esa zona mucho más alta. Así que esto de momento nos hace pensar que sí que caparon mucho, no solo porque estén últimos, que se puede entender por si no tienes rebufo de res y tal, sino porque están incluso por detrás de Verstappen, sabiendo que en clasificación estaban muy por delante de Verstappen en cuanto a velocidad punta. Y luego en la del sector 2, que también es velocidad punta, es verdad que no velocidades tan altas, ¿no? Como veis se llega a 324 y aquí 336, pero bueno, también era velocidad punta, lo que pasa es que no tan alargado, no tan al límite esa velocidad punta. Tenemos a Hamilton último y a Bottas también por detrás de Verstappen. Entonces, se ha dicho también mucho que no era la única razón, que también tuvieron más problemas porque esto no afecta tanto. Y hombre, sí afecta tanto, ¿no? Porque si le estás sacando mucha ventaja en clasificación, en velocidad punta, cuando van solos y luego en carrera se nota que vas bastante más lento, pues te queda que no, está claro que no ibas, digamos que al mayor ritmo. Y si luego miras las otras dos trampas de velocidad, ¿no? O los otros dos puntos de lo que se mide la velocidad, pues tienes la del sector 1, que es carga aerodinámica, y tienes a Verstappen último, es decir, que tenía un setup también bastante diferente. Ojo con esto porque tienes a Verstappen prácticamente último y a Hamilton y a Bottas bastante más arriba. Entonces puedo pensar, bueno, pues entonces, ojo, porque a lo mejor sí que llevan bastante más carga aerodinámica y entonces por eso la velocidad punta era menor, que encajaría perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes la normativa del parque cerrado, te obliga a que con la configuración, con el setup que hayas clasificado, luego tienes que irte a la carrera. Entonces no tiene sentido pensar que aquí en este caso tenían mucha carga aerodinámica en carrera los Mercedes y en clasificación muy poca, mientras que el Red Bull lo tenía al revés. ¿De qué tiene pinta esto? Pues que probablemente Verstappen estaba sacrificando el primer sector, es decir, estaba tomando esas curvas muy rápidas, que son las que más desgastan los neumáticos, de una manera diferente. Es decir, conservo un poco los neumáticos, no arriesgo aquí, no saco buenos tiempos aquí, que de hecho se vio en carrera, como el primer sector no estaba triunfando, no estaba rindiendo el ritmo de los demás. Así que está claro que Verstappen pues dijo, mira, que sacrifico ese primer sector, salgo lento de esas curvas rápidas, porque lo que va a hacer es que destroce mucho el neumático y ese primer sector pues al final son 3 rectas de velocidad alta y si las sacrifico pues luego tengo todo el resto del circuito para poder apretar un poco más sin desgastar excesivamente, mientras que el caso de los Mercedes es diferente. También es curioso que tengamos aquí a Albon, ¿no? Porque bueno, está por encima de los Mercedes, cabe pensar que también tiene un setup al menos con bastante más carga aerodinámica que Verstappen, porque bueno, si nos fijamos aquí en la velocidad en trampa, pues Albon 330 km por hora, incluso más, casi 331 marcó, mientras que Verstappen se quedó en 311, es decir, casi 20 km por hora de diferencia en velocidad punta, es decir, tenía más velocidad punta. Luego en el segundo sector no tanto, como ves, Verstappen está aquí bastante más arriba y Albon incluso más abajo, 4 km por hora más lento, pero bueno, en la trampa de velocidad, que viene influida por tema de DRS, de rebufos y todo ese tipo de cosas, pues bueno, ahí sí que está por delante. Entonces, bueno, y si bueno, ya al final nos fijamos en la del sector 3, que prácticamente un poco de aerodinámica, pero sobre todo tracción del coche, pues vemos a Bottas y Verstappen aquí prácticamente calcados, Albon a 1 kilómetro, casi 2 por detrás, y Hamilton pues sí que bastante por detrás, pero como ves estamos hablando de 200, o sea, en la tabla parece que está muy abajo porque tenemos a Hamilton aquí, pero son 220, mientras que estos son 223, ¿no? Cuando son velocidades así tan bajas, justo al final de una curva, pues al final las diferencias, pues fíjate que entre el primero y el último, que además el último es Pérez, que apenas pudo pasar por ahí unas cuantas vueltas, pues no son ni 10 km por hora. Así que bueno, para que contextualices un poco, ¿no? Que es verdad que Hamilton está muy abajo, pero bueno, que no es tanta diferencia en kilómetros por hora, porque las velocidades en sí ya son bajas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo el tema de la velocidad, de la trampa, todo esto, que nos estamos entreteniendo aquí mucho? Pues básicamente que Verstappen probablemente lo que hizo fue sacrificar el primer sector para luego atacar en los otros dos, que son sectores en los que no degrada tanto el neumático, mientras que los Mercedes intentaron sacar tiempo ahí por su coche. Es verdad que el Mercedes no suele ir mal en curva rápida, pero a lo mejor su punto fuerte es curva lenta. Sin embargo, el Verstappen pues dijo al final del primer sector siempre marcando velocidades muy bajas, al menos comparado con los Mercedes, y al final pues en ritmo de carrera está claro que fueron bastante mejor.
Si nos fijamos en los tiempos por vuelta de Mercedes, pues vemos como, bueno, en las primeras vueltas sí que Bottas es unas cuantas décimas más rápido que Hamilton. Aquí al principio de poner ese neumático duro, pues también, pero luego prácticamente calca el tiempo. Es verdad que aquí saca un poco de distancia a Hamilton, aquí le saca Bottas, pero bueno, al final son vueltas puntuales en las que deciden apretar por lo que sea y para intentar alcanzar, para intentar alejarse de Albon en el caso de Hamilton. Y luego si vemos el caso de los Red Bull, pues tenemos algo parecido. Es verdad que al principio pues sacan mucha de ventaja a Verstappen, que además lleva el neumático medio, pero bueno, Albon pues aquí estuvo atrapado detrás de Norris, ¿no? Luego cuando lo adelanta pues se ve como baja mucho su tiempo, sigue siendo bastante más lento que Verstappen, aún teniendo el neumático blando, y luego cuando entran, cambian neumático, ponen el neumático duro, vemos como es bastante más lento también Albon que Verstappen. Pero ¿qué pasa? Que al final, es decir, en estas últimas vueltas, cuando vemos como Albon va alcanzando a Hamilton de una forma espectacular, lleva el mismo ritmo que Verstappen. Es verdad que Albon estaba, digamos que, pilotando por algo, ¿no?, para alcanzar a Hamilton, y Verstappen simplemente controlando carrera, pero al final tener esto es algo que debería poner contento a Red Bull y a Albon, ¿no? Porque bueno, al fin menos, si se despide de Red Bull, que ya se verá, pues lo hace con unas últimas vueltas al ritmo de Verstappen, por lo que sea, porque controló y tal, pero en otras carreras, aun con Verstappen controlando ritmo, Albon estuvo bastante por detrás, así que al menos tener esto yo creo que es algo positivo. ¿Qué pasa? Que si hubiese tenido este ritmo en estas primeras vueltas, que probablemente las hizo tan lento para no degradar neumáticos, mientras que Verstappen hizo esto sin degradarlos, pues hubiese podido alcanzar a Hamilton, hubiese podido conseguir un podio probablemente. Así que bueno, es curioso, ¿no? Porque además está claro que Albon tenía más velocidad de punta que los Mercedes, o sea que no creo que hubiese tenido excesivos problemas para adelantarlos. ¿Qué pasa? Que quizá lo complicado no es tanto hacer estos tiempos tan buenos, que lo es por supuesto, sino hacerlos sin degradar excesivamente los neumáticos. Y yo creo que Verstappen encontró la clave en ese primer sector, ¿no? Además, es verdad que el coche de Red Bull suele ser bastante más sobrevirador porque el alerón delantero genera muchísima carga, entonces hace que el coche sobrevire más, que bueno, si no entiendes muy bien lo que son estos conceptos de sobreviraje, subviraje, te hice un vídeo ahí explicándolo un poco por encima, bastante resumido, y que te lo dejo por si le quieres echar un ojo, pero bueno, el hecho de tener más carga en el alerón delantero hace que el Red Bull sea más sobrevirador y entonces pues a lo mejor es un poco más complicado controlarlo, pero si lo dominas pues puedes hacer cosas como esta, ¿no? Hacer unos tiempos espectaculares sin degradar excesivamente los neumáticos, también por supuesto por controlar la zona de curvas rápidas. Y ya por último, pues si entramos a valorar lo que son las comparativas entre pilotos, vemos como entre Bottas y Verstappen, que fue como el gran duelo, ¿no? El gran, digamos que Bottas fue el único que pudo plantar cara a lo mejor a Verstappen, nos damos cuenta como en las primeras vueltas, pues bueno, Verstappen sí que es un poco más rápido que Bottas, pero vamos que apenas una décima, sobre todo en estos primeros giros, ¿no? Cuando Bottas también está un poco todavía encontrándose con los neumáticos, no sabe cómo van a agarrar, si están demasiado fríos, todo este tipo de cosas, pues ahí Bottas sí que pierde unas décimas, pero luego prácticamente calcaos. Sale el Virtual Safety Car, todo el mundo para, por eso tienes aquí estas vueltas que son con Safety Car, entonces por eso no aparece ni siquiera en el gráfico porque están por encima de 1.50, entonces bueno, para no hacer el gráfico excesivamente alto y que no se vean las diferencias, pues te lo corto ahí, ¿no? Entonces bueno, lo que vemos a partir de ahí es que Verstappen es constantemente más rápido que Bottas. Hay algunas vueltas, ¿no? Como por ejemplo esta en la que Bottas aprieta mucho aquí, después de, ojo, probablemente haber recargado baterías incluso o algo, porque aquí hizo unos tiempos muy malos, pues consigue igualar los tiempos de Verstappen, pero luego otra vez vuelve a desfallecer para luego volver a atacar. Entonces, al final hacer unas vueltas tan malas para luego hacer unas buenas no te sirve en ritmo de carrera para alcanzarlo, porque la distancia que vas a ganar en las vueltas buenas la has perdido al hacer las vueltas tan malas. Así que al final lo que está claro es que Verstappen fue bastante más constante, por cierto, con una constancia impresionante, mientras que Bottas pues sí que se iba alejando, acercando, pero al final hacer estas vueltas lo que hace es alejarte, porque luego cuando aprietas lo único que consigues es estar a la par. Sí que algunas vueltas fue más rápido, pero cuando Bottas hace las vueltas buenas, que son más o menos por aquí o incluso por aquí, pues realmente está a la par que Verstappen. Y luego el otro duelo Mercedes-Red Bull, que lo tenemos entre Albon y Hamilton, pues fíjate como en el primer stint, en el que es verdad que Albon está ahí taponado por Norris, pues eso le perjudica un poco, pero al final, como sale el Virtual Safety Car, todo el mundo se agrupó con el Safety Car después y demás, pues eso realmente no perjudicó tanto. Su oportunidad estuvo aquí. ¿Qué pasa? Que en estas primeras vueltas fue bastante más lento, sabiendo que tenía ritmo a lo mejor para estar al nivel de Hamilton, de perseguirle o incluso atacarle, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es más complicado llevar un buen ritmo cuando llevas un piloto justo delante que cuando vas solo. Entonces, por ahí también puede ser una de las principales complicaciones que tuvo Albon, ¿no? Entonces, por una parte, el hecho de no ser capaz de hacer unos ritmos muy buenos sin desgastar neumáticos, y por otra, no ser capaz de mantener unos ritmos o unos tiempos por vuelta tan buenos
con un piloto delante, que al final tienes mucho aire sucio, el coche se te va mucho de atrás, todo este tipo de cosas. Así que bueno, está claro que en las últimas vueltas pues fue bastante más rápido. Se dijo mucho Hamilton está jugando con él porque hace unos ritmos o unos tiempos muy malos y luego aprieta, y entonces está jugando con él para que se crea que pueda llegar, pero realmente tiene mucho bajo la manga y demás. Pero realmente yo aquí no veo eso. Hace una vuelta mala, dos buenas, dos malas, una buena y así. Es decir, lo que le pasaba a Hamilton es que no era capaz de mantener un ritmo constante, porque además tener esto en vez de unos ritmos mucho más lineales como los de Albon o como los de Verstappen, que eran espectaculares, pues lo que te hace es desgastar más los neumáticos. ¿Por qué? Pues porque aquí a lo mejor te gastas un poco menos, pero si aquí lo vas a desgastar más, al final digamos que no te sale la ecuación, no te sale la fórmula. Entonces, realmente lo que está claro es que Hamilton estaba intentando mantener esa distancia que tenía con Albon, pero Albon con esa constancia pues fue capaz de alcanzar a Hamilton, o de haberlo alcanzado si hubiese tenido a lo mejor la carrera 5 o 10 vueltas más, ¿no? Al final pues se terminó cuando se terminó y no tiene mucho más. Entonces bueno, este es un poco el análisis, ¿no? Las conclusiones que saco de dónde estaba Red Bull, dónde estaba Mercedes, de qué viene un poco esta diferencia, que bueno, pues está claro que no era cuestión de neumáticos, de que a Mercedes no le funcionase uno, no le funcionase otro, ni siquiera en cuanto al setup del coche, yo creo, porque en clasificación vimos una cosa y luego en carrera vimos otra, sabiendo que deben mantener exactamente el mismo setup. Entonces bueno, lo que pasó aquí yo creo que es que el Mercedes tuvo que capar ese MGUK, que en clasificación, que al final es una vuelta, pues lo puedes utilizar, pero luego en carrera, que son casi 60 vueltas, pues es muy complicado mantener, digamos que un rendimiento muy alto si está con ciertos problemas de fiabilidad, ¿no? Porque una vuelta tras otra desgastándose, al final hace que rompa. A lo mejor te puedes permitir en una única vuelta, ¿no? Y por eso Bottas tiene una velocidad punta tan alta, pero luego si tienes que escaparlo vas a perder velocidad punta. Además, si tu punto fuerte era la velocidad en rec y tienes escapado eso, pues entonces al final el balance general se te queda en un coche un poco más pobre, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Y si a eso encima le suma que Verstappen supo controlar perfectamente los tiempos del primer sector para degradar poco los neumáticos y luego apretar en los siguientes, pues se te queda una carrera como la que vimos, ¿no? En la que Verstappen salió primero y fue capaz de mantener un ritmo constantemente más alto que el de Bottas. Y luego por otra parte pues tenemos el caso Albon-Hamilton, que como ves pues no es que Hamilton estuviese jugando con Albon, ¿no? Yo creo, viendo al menos los datos, sino que Albon era mucho más constante, Hamilton no era capaz, y eso hizo que lo alcanzase poco a poco. Así que nada, sé que me ha quedado un análisis un poco largo, pero bueno, gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que hayamos entendido un poco mejor este último Gran Premio de la temporada 2020. No olvides suscribirte, porque aunque la Fórmula 1 haya terminado, vamos a seguir haciendo vídeos y muy interesantes. Además, próximamente traeré noticias, yo creo que bastante interesantes para todos. Y nada, pues ya nos vemos en la siguiente.